Saludos una vez más, Salem Barcelona. Continuamos con nuestro estudio de Eclesiastés. Hoy el episodio número 7, donde estaremos trabajando en el final del capítulo 6 y ya una parte importante del capítulo 7. Espero que estén todos bien, los abrazo acá desde la distancia y sin más, el tiempo es corto, vamos a leer del capítulo 6, del versículo 10 hasta el 7:14. A pesar de que lo voy a dividir en secciones, no vamos a hacer toda una lectura seguida. Y el tema que planteo es lo bueno y lo mejor, que podamos analizar hoy lo que el predicador tiene que anunciarnos. Y vamos a comenzar desde el capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer ese final del capítulo 6, luego entrar a una serie de proverbios que el autor nos va a presentar del capítulo 7, del versículo 1 al 12, y terminar con una conclusión, con una reflexión también, que es lo que yo quiero sembrar hoy en sus corazones, en el capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice así, si me quieren acompañar, versículo 10 del capítulo 6, respecto de lo que es ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Me parece un trabalengua que luego vamos a intentar descifrar. Versículo 11. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Y versículo 12 del capítulo 6. Porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales pasa como sombra. Porque quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol. Lo bueno y lo mejor. Seguimos respondiendo o intentando responder a la pregunta del capítulo 1, versículo 3, planteada por nuestro autor. ¿Qué provecho tiene el hombre de afanarse aquí en todo su trabajo debajo del sol? Ya el autor estuvimos viendo en episodios anteriores cómo intentó responder esa pregunta existencial buscando la respuesta en la ciencia, posteriormente en el placer, en la religión. En el episodio anterior, capítulo 6, veíamos cómo él buscaba esa respuesta en el dinero. Sin embargo, siempre choca con la misma pared y llega a la conclusión de que todo es vanidad o vanidad de vanidades, tal y como venimos viendo. A partir del capítulo 7 parece que él entra en un punto de inflexión y ya hasta el capítulo 12, que estaremos analizando también en episodios posteriores, parece ser que él ahora deja de enfocarse en encontrar la respuesta en lo que el hombre puede llegar a hacer o alcanzar aquí debajo del sol, sino que, como dicen en México, le empieza a caer el 20 y ya él empieza a llegar a moralejas como las que vamos a ver en el día de hoy, sin enfocarse en él, sin enfocarse en lo que el hombre puede llegar a alcanzar aquí en esta tierra, sino más bien por fin va a ir acercándose a ese final del discurso: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y en esta sección que acabamos de leer, él comienza el versículo 10 con este trabalengua, como decía, donde básicamente lo que está diciendo es que Dios le puso nombre al hombre. Allí en el huerto del Edén fue Dios el que le puso a Adán, y cada vez que nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos que Dios pone nombre a algo o a alguien, ese algo o ese alguien pasa a ser propiedad de él. También ocurre en el caso de Adán, cuando él le pone nombre a todos los animales del huerto, lo que está indicando es que esos animales ahora son propiedad de él, ya que él tiene la facultad de poder juzgar o sojuzgar la tierra. Por lo tanto, el texto este arranca diciendo que el hombre es propiedad de Dios y que muchas veces lo que parece mejor, como vamos a ver en el capítulo 7, no siempre es lo mejor para nosotros, es decir, no es lo que nos conviene. En el versículo 11 de este capítulo 6, el autor también nos dice que si uno intenta discutir con su dueño acerca de estos temas, al final es vanidad. Las muchas palabras multiplican el pecado, las muchas palabras dan a conocer esa vanidad que todos llevamos dentro, y por lo tanto él termina diciendo en esta primera sección del capítulo 6, versículo 12, que al final solamente Dios, nuestro dueño, sabe qué es aquello que nos conviene. Isaías 55, verso 8 a 9, habla de que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Discutir con Dios por cuestiones como las que vamos a estar viendo es absurdo, y por lo tanto, como traduce la Nueva Versión Internacional, me gusta el versículo 12 porque dice: ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? O
sea, una pregunta que el autor hace, o sea, ¿quién sabe de qué manera podemos pasar mejor nuestros días aquí debajo del sol? Y por supuesto está haciendo referencia a Dios. Dios nos conoce bien, Él es nuestro dueño y Él sabe qué es lo que nos conviene en cada etapa de nuestra vida. Y por eso del capítulo 7 yo quiero analizar ahora algunos proverbios, en algunos me voy a detener más que en otros, para que podamos reflexionar en cada uno de ellos y llegar a la conclusión de que lo que nosotros muchas veces pensamos que es lo mejor, no es lo mejor y por lo tanto no es lo que más nos conviene. Hay una palabra que se va a repetir, que yo voy a estar marcando acá en mi iPad, que es la palabra mejor y bueno, aunque a pesar de que solo voy a marcar la palabra mejor, pero si ustedes suman las veces que aparece la palabra mejor y bueno, aparece más veces en este capítulo 7 que en todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Él nos va a llevar a eso, a que solo Dios sabe qué es lo mejor, porque solo Dios sabe qué es lo que nos conviene, y teniendo en mente esa idea, recién ahí podemos llegar a la moraleja o a la conclusión del capítulo 7, versículo 13 al 14. Así que partiendo de esto vamos a ver algunos de los proverbios. Dice el capítulo 7, versículo 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento. El buen ungüento, si tomamos como referencia los días de Jesús, recuerdo a la mujer esta que rompió el frasco de alabastro, eran 300 denarios, equivalía a 10 meses de trabajo aproximadamente. Quiero que pienses un momento en qué cantidad, no sé cómo es tu sueldo, pero pensá en cobrar, en tener un sueldo de golpe. El jefe viene y te dice, toma, acá tenés los 10 meses próximos ya pagados, pensá en esa suma cantidad de dinero y Salomón te dice, mira, lo mejor es tu nombre. En el trabajo, por encima de tu sueldo, lo mejor es el buen nombre, tu buen nombre. Como Salomón nos va a decir en Proverbios 22, versículo 1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Por encima de ese sueldo que te van a dar por adelantado, por encima del oro y la plata hay algo más valioso, que es tu buen nombre, tu apellido. O sea, ¿qué se le viene a la mente cuando menciona tu nombre? Bueno, eso es muchísimo más valioso que el oro y la plata. Por eso cuando Judas vio la reacción de aquella mujer cuando hizo semejante acto de adoración, dijo, no, pero todos esos 10 meses, esos 300 denarios, podría haberse dado a los pobres. Él tenía clara la cantidad de dinero que estaba invirtiendo. Sin embargo, el predicador aquí nos dice, mira, por encima de eso está tu nombre. Mejor es que sepas dar buen uso a tu nombre. Mejor es la buena fama que el buen nombre. A continuación, en el mismo versículo 1 nos deja otro proverbio. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Si este versículo se saca de contexto, uno puede llegar a interpretar que es mejor morir que nacer, pero el autor no está hablando de eso. La idea sigue con el mismo versículo 1. Lo que él está diciendo es mejor el día del funeral que el día del nacimiento. ¿Por qué? Porque en el día del funeral se va a saber el uso que hiciste de tu nombre. El día de tu nacimiento en aquel hospital te pusieron un nombre. El día de tu funeral la gente sabrá el uso, si lo hiciste para bien o para mal, de tu nombre. El uso que hiciste de tu nombre. Volviendo un poco a Judas. Cuando Judas nació el día de su nacimiento, los padres le pusieron Judas, que significa alabanza de Dios. Es un excelente nombre. Sin embargo, el día de su funeral, todos saben que Judas a lo largo de su vida no hizo un buen uso de su nombre, al punto que ningún padre le pone hoy a su hijo Judas, a pesar de que el nombre significa alabanza de Dios, dado que Judas hizo un muy mal uso de su nombre. El predicador lo que está diciendo acá es, mejor es el día de la muerte, el día del funeral, lo que te va a llevar a que durante ese transcurso de tu vida hagas un buen uso de tu nombre, porque mejor es la fama que el buen nombre. Es decir, mejor es la buena fama que el buen ungüento. El autor te va a llevar a eso. Mirá, durante el transcurso de tu vida, hace un buen uso de tu nombre, porque es mejor eso que el mejor ungüento. Es decir, la idea es la misma. Y lo que el autor pretende mostrarnos es que no siempre lo que parece mejor termina siendo lo que más nos conviene. Versículo 2 habla de otro
proverbio, el tercer proverbio, dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. En principio puede chocar, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y creo que va relacionado con el versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Vuelve a decir en este versículo 2, mejor es ir a la casa del luto. ¿Por qué? Porque en un tanatorio el hombre reflexiona sobre la brevedad de la vida, mientras que en un banquete, en una boda, el hombre ve la vida como algo superficial porque está enfocado en la diversión o en otros aspectos. Creo que el autor nos está llevando a eso, a que es mejor estar en un tanatorio el día del luto de una persona, porque uno puede reflexionar sobre lo breve que es la vida y por ende tomar buenas decisiones. Hay un salmo, el capítulo 90, verso 12, donde el salmista dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días de una manera sabia, así como Steve Jobs, el creador de Apple, ante los universitarios, no recuerdo si era en la Universidad de Oxford, se paró y dijo que al final, el día que le diagnosticaron a él esa enfermedad terminal, fue una de las herramientas más importantes ese día que encontró en su vida, porque como él sabía lo que tenía por delante ahora, eso le llevó a tomar decisiones sabias, a hacer lo que se supone que debería estar haciendo. Por lo tanto, en la casa del luto es mejor que estar en un banquete, porque uno en la casa del luto no ve la vida como algo superficial, sino que aprende a contar esos días y por consiguiente a tomar decisiones sabias. Y así el predicador sigue con estos proverbios, por citar algunos otros. El versículo 3 también puede chocar si lo sacamos de contexto. Mejor es el pesar que la risa, mejor es la tristeza que la felicidad, podría tomar uno. Y lo que él está diciendo es que, claro, como bien termina diciendo, porque la tristeza del rostro se enmendará el corazón, con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Aquí está hablando de una risa burlona, una risa que toma todo como algo liviano, superficial, tal vez la risa enloquecida que él probó en el capítulo 2, en los primeros versículos, junto con el vino y demás. Él está diciendo: mira, hay un pesar, hay una tristeza que es mejor, y seguramente está haciendo referencia a esa tristeza que habla Pablo en 2 Corintios capítulo 7, verso 10, una tristeza que nos guía al arrepentimiento, un pesar que nos guía a enfocarnos en Dios, como hizo Nehemías en el primer capítulo de su libro. Él preguntó por su ciudad y eso trajo pesar, tristeza a su corazón al escuchar que todo estaba destruido, abandonado, y esa tristeza le llevó a orar, a buscar a Dios con intensidad y por consiguiente a comenzar aquella obra en 52 días para terminar restaurando los muros de la ciudad. Por lo tanto, el autor nos está diciendo: mira, no siempre lo que parece mejor es lo mejor. Reír es bueno, libera endorfina, uno se relaja, significa que está feliz por algo, pero a veces no es lo que te conviene. A veces es bueno que vengan esas etapas de pesar, de tristeza, donde Dios está detrás de eso y te lleva a ese arrepentimiento, te lleva a enfocarte una vez más en Él para una posterior actividad que Él tiene por delante. Sigue hablándonos el predicador, otro proverbio, mejor, versículo 5, es la reprensión del sabio que la canción de los necios. Mejor es la disciplina del sabio que la canción de los necios, tal vez la palmadita en la espalda de tus amigos, que al final, como bien dice el versículo 6, no son más que espinos debajo de la olla. ¿Vieron cuando uno pone espinos debajo de la olla? Hay fuego, pero enseguida eso se consume. La palmadita del necio es así. De hecho, el mismo necio que hoy te felicita, mañana te critica. El mismo necio que hoy te eleva, mañana anda murmurando a tus espaldas. Por lo tanto, él dice: mirá, no siempre todos queremos la palmadita en la espalda, pero hay momentos donde nos conviene esa disciplina que viene de parte de Dios. Hay un proverbio, el proverbio capítulo 13, verso 18, Salomón también lo expresa de esta manera: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra.
El que guarda la corrección recibirá honra. Mejor es la disciplina, mejor es la reprensión del sabio que la canción o la palmadita de los necios. El predicador sigue hablando de estos proverbios. En el versículo 7 nos va a llevar a ver que es mejor la honestidad que la corrupción, a pesar de que muchas veces la corrupción puede parecer mejor porque va por la vía rápida, toma atajos que no debería tomar. Sin embargo, al final Dios termina honrando al honesto. Versículo 8 y 9 también es un texto que se puede dar a una mala interpretación. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. En la primera parte, cuando dice mejor es el fin del negocio, lo que está hablando es que mejor es terminar ese negocio, es decir, no cerrarlo, sino llegar hasta el final. Comenzar algo no es difícil. Ser perseverante y poder cumplir con las expectativas, los proyectos, las metas, eso es mejor que simplemente comenzarlo. Pasa mucho en la iglesia, ¿no? A veces comenzar un ministerio es fácil, es cuestión de tomar 2 o 3 decisiones, juntar los recursos necesarios, pero luego permanecer en ese ministerio en tiempos duros, en tiempos de escasez, donde el desánimo te juega en contra. Bueno, terminar eso es mucho mejor que simplemente comenzarlo. Capítulo 7, versículo 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nunca digas que es mejor el pasado. Primero porque en el pasado seguramente tenías las mismas ansiedades, los mismos afanes que tenés hoy en el presente. El problema es que no nos damos cuenta ahora. Qué buena era la juventud, la adolescencia, decimos hoy ya, al mirar atrás. Y sí, pero en esa etapa también tuviste tus conflictos, tus luchas y otro motivo por lo cual nunca uno pregunta con sabiduría o nunca dice con sabiduría que el tiempo pasado es mejor que el presente, porque el pasado ya pasó, es irrecuperable y lo único que tenemos por delante es el presente. Y termina el autor en estos proverbios, que luego me gustaría que los lean con detenimiento, que presten atención a ese mejor, porque todo nos va a permitir ahora entender la reflexión o la moraleja final. Pero dice el versículo 11, termina hablando de buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escuda es la ciencia y escuda es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mejor es el conocimiento que el dinero. Lo que está hablando ahí, de hecho está comparando a la ciencia, al conocimiento con una herencia, como cuando uno recibe una herencia. Tener dinero no es difícil, administrar sabiamente el dinero es otra historia. Y muchas personas que han tenido dinero han terminado endeudadas por no tener ese conocimiento correcto, por haber amado el dinero, tal y como vimos en el episodio 6, pensando que ahí encontraría la felicidad. Sin embargo, es el sabio el que tiene la facultad para poder disfrutar de eso, y no siempre lo que a primera instancia parece mejor es lo mejor. Por lo tanto, ya en el versículo 12, el autor cierra con estos proverbios que luego uno puede encontrar también dentro de esos 3000 proverbios que él escribió y esos cientos que nos llegaron a nosotros en el libro de Proverbios. Pero él parte de esto, él parte diciendo que Dios puso nombre al hombre, por lo tanto Dios es nuestro dueño. Discutir con nuestros dueños por temas como estos, como la pregunta del capítulo 1, versículo 3, es de necio, solo da a conocer nuestra necedad, y por lo tanto Dios sabe, versículo 12 del capítulo 6, qué es lo que más nos conviene. Nos muestra ejemplos donde a veces nosotros nos inclinaríamos por esto, pero resulta que lo mejor es lo opuesto, es lo otro, para finalmente llegar a esta moraleja, donde yo quiero ahora detenerme y reflexionar para que puedas sembrar esto en tu corazón. Y dice el versículo 13, mira la obra de Dios. Pausa. Ya está, hemos reflexionado que no siempre lo que parece mejor es lo mejor, que no siempre lo mejor es lo que nos conviene, que al final lo que nos conviene termina siendo lo mejor y solo Dios sabe eso, solo nuestro dueño lo conoce. Por lo tanto, nos dice, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció?
sea, no siempre lo mejor es lo mejor. Y eso que a mí no me parece mejor, eso que veo torcido, dice, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Lo que el autor nos está diciendo al mirar la obra de Dios es que hay etapas en nuestra vida donde Dios tuerce ciertos momentos, donde Dios tuerce circunstancias, donde Dios soberanamente tiene la facultad de torcer algo porque ese algo es lo que en ese momento nos conviene. Estamos viviendo ahora en un tiempo de pandemia y la pandemia creo que ha torcido muchas áreas. A nivel iglesia, hay iglesias que todavía no han podido volver a abrir, otras que están con un aforo muy limitado, el tema del distanciamiento, la pandemia ha torcido también empresas, tal vez trabajos, sueldos, y uno podría ver eso como algo negativo. Sin embargo, todos sabemos que la pandemia no es algo que está en nuestras manos, sino que es algo que Dios llegó a torcer. Hay un texto en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 y 38, una vez que Jeremías está viendo con sus propios ojos cómo la nación de Israel está yendo cautiva a una nación pagana como Babilonia, cómo Dios torció eso por causa de su desobediencia. Y una vez que habla en ese capítulo 3 de su infinita misericordia, de la grande misericordia de Dios hacia su pueblo, termina diciendo en el versículo 37 y 38 del capítulo 3, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ahí veo providencia en su estado más alto. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y a lo mejor hay etapas donde eso que el hombre considera malo es lo que el hombre necesita, es lo que al hombre le conviene. Discutir con el soberano por cuestiones como esas, capítulo 6, versículo 11, es de necios. Vas a llegar a vanidad, vas a volver a chocar con la misma pared que el predicador viene chocando capítulos anteriores. Sin embargo, poder llegar a entender que muchas veces Dios tuerce cosas para nuestro favor, eso nos puede llevar ahora a una reflexión final, a una moraleja final, para poder entender un poquitito más el sentido de la vida aquí debajo del sol. Cuando Pablo escribe a los Romanos, capítulo 8, verso 28, habla de que todas las cosas ayudan a bien. No dice que todo sale bien, sino que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A aquellos a que fueron llamados conforme a un propósito. Y ese propósito lo menciona en el versículo siguiente, en el versículo 29 de Romanos 8, que no es otro que hacernos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y versículos más abajo menciona esas cosas: tribulación, angustia, desnudez, hambre. O sea, al final son cosas, como bien menciona Pablo, que el hombre puede verlo como algo malo, como algo que está torcido, pero detrás de eso está Dios, torciendo para que todas esas cosas ayuden a bien, sabiendo que en todas esas cosas, sigue diciendo en el versículo 28, en el versículo 8, perdón, somos más que vencedores. Dios está detrás. Y poder entender que muchas veces Dios va a torcer circunstancias, Dios va a torcer etapas, Dios va a torcer periodos de tiempo donde uno dice, pero ¿cuándo voy a llegar a ver la luz al final del túnel? Detrás de eso hay un Dios que sabe qué es lo mejor y que sabe qué es lo que me conviene. Y que habrá etapas donde habrá lugar para el pesar y no tanto la risa. Y habrá etapas donde tendré que reflexionar en un tanatorio y no estar disfrutando en un banquete de una vida superficial. Que habrá momentos, como bien nosotros acabamos de leer también, donde habrá lugar para la reprensión del sabio más que para el aplauso de mis amigos. Y tener presente que Dios tuerce todas esas cosas a nuestro favor nos puede ayudar a entender un poco más cómo Él sigue siendo nuestro dueño, cómo Él sabe lo que nos conviene, y dudar de nuestro engañoso corazón cuando se incline hacia aquellas cosas que a simple vista parecen mejor, pero que en definitiva no lo son. Dios sigue teniendo el control. Y en el versículo 14 termina con una doble exhortación
pero que al mismo tiempo nos sirve ahora como una moraleja final. Nos va a decir, en el día del bien, goza del bien. Cuando las cosas no estén torcidas, cuando todo vaya viento en popa, disfruta, gozá, porque es Dios el que está detrás de eso. En el día del bien, goza del bien. Pero a continuación nos deja otro mandamiento y dice, y en el día de la adversidad, considera. En el día de la adversidad no dice en el día del mal, dice en el día de la adversidad, porque eso que yo veo como malo, si me conviene, al final es Dios el que sabe qué es lo mejor. Ese día de la adversidad considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios hizo tanto el día del bien para que te goces, como el día de la adversidad para que reflexiones, para que consideres. Así como hizo Job en su libro, un libro que también hemos recurrido en episodios anteriores. Y creo que va conectado también con el final de este versículo 14, donde dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hizo tanto el día del bien como de la adversidad, a fin de que el hombre nada halle después de él. Es decir, no busques explicaciones fuera de Dios, ni tampoco te pongas a discutir con él. En el libro de Job vemos cómo él atravesó ese día de la adversidad y junto con sus amigos llegó un momento que empezó a reflexionar y procuró redactar una teología de la tierra al cielo. Una teología que intenta explicar desde el punto de vista humano cómo obra Dios. Y como dice Salomón en el capítulo 11 de este libro de Eclesiastés, así como un niño nace en el vientre de la madre, esos huesos comienzan a estirarse, como ignoramos eso, así ignoramos nosotros la obra de Dios. Y Salomón te dice acá, no busques explicaciones en el día de la adversidad, considera, reflexiona, para que al igual que hizo Job, hizo una teología al final de su libro, del cielo a la tierra. Él termina en los últimos capítulos del libro entendiendo la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia de Dios, pone la mano en su boca y deja que sea Dios el que hable. Una teología que nace en el cielo y se interpreta aquí en la tierra. O como Salomón nos va a llevar en este libro, que en los próximos capítulos él se va a ir acercando más a ese final del discurso, a temer a Dios y a guardar sus mandamientos, porque en definitiva eso es el todo del hombre. Y de esta manera quiero ir cerrando con esto. Que sí, que sé que el 2021 hay cosas que siguen estando torcidas. Todos pensábamos que empezábamos el año 2021, brindábamos el 31 de diciembre, qué bueno que se terminó el 2020, entramos en un año nuevo, seguro que las cosas van a cambiar, las restricciones para la iglesia, los horarios de trabajo, tantas cosas que pensamos que iban a cambiar, que ya a estas alturas íbamos a estar mejor, pero parece que todavía seguimos viendo oscuro hasta el final del túnel. Y lo que yo quiero llevarte es que son cosas que no están a nuestro alcance, que es Dios el que está torciendo, que Él sabe qué es lo que nos conviene y detrás de ese dolor, tal vez por una despedida de algún familiar, de algún amigo, detrás de ese dolor por comenzar a ver cosas a tu alrededor, que yo creo que el hombre se siente impotente al ver que no tiene el control. Detrás de eso está lo mejor, detrás de eso está lo que nos conviene. Y solo aquel que le puso nombre al hombre, aquel que le puso Adán, propiedad mía, propiedad de Dios, solo aquel sabe qué es lo mejor y también entiende en qué etapa de nuestra vida nos lo tiene que dar. Por lo tanto, la reflexión es, cuando te vaya bien, goza del bien. Reí en ese banquete, celebra tu próximo aniversario, festeja como nunca cada cumpleaños, reí y date lugar en la vida también para ver muchas cosas de manera superficial. No te tomes todo demasiado en serio, pero también cuando llegue el día de la adversidad, esas cosas que tal vez te levantás una mañana y de repente no esperabas con lo que te encontrás, considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre no halle nada más fuera de él, para que el hombre entienda que hay un Dios soberano que creó todo el universo, que le puso nombre, que este universo es de él, y por lo tanto ponernos a discutir por cuestiones elementales como las que acabamos de leer, elementales para Dios pero tal vez trascendentales para nosotros, solamente va a mostrar nuestra necedad.
Mi deseo es que puedan descansar en Dios. Ya estamos en este mes de abril y hablaba el otro día también con Abraham y decía, ¿cómo están las cosas en Barcelona? Y dice, no, todavía seguimos así porque la situación está así. Bueno, que tal vez podamos reflexionar en que detrás de todo esto está Dios torciendo, está Dios guiando al hombre hacia otro punto. Y si nosotros como seres humanos queremos enderezar lo que Él torció, tal vez lo terminemos quebrando. Como dijo alguien, dejemos que Dios sea Dios y sigamos confiando en Él. Estaremos viendo ya en el próximo episodio, el capítulo 8, cómo ya a Salomón le sigue cayendo el 20, como dicen en México, le sigue cayendo la ficha y seguirá acercándose más hacia ese final del discurso. Comienza a encontrar sentido ahora en cosas que los primeros capítulos no encontraba y van a ser perlas preciosas para que nuestra vida aquí debajo del sol pueda caminar con sentido, que podamos vivir y disfrutar al pleno, sabiendo que tenemos un dueño, descansando en que Él controla absolutamente todo y que Él sabe cuándo enviar esos tiempos de bien y esos tiempos de adversidad. Él sabe qué es lo que nos conviene, dejemos nuestra vida en sus manos.